Bueno, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Como Angelito dijo, mi nombre es Eugenia, me dice. Y bueno, algo que siempre me gustó fue hablar de la renovación, de qué es la renovación, de dónde viene, hacia dónde va. Siempre que me encuentro con algún hermano que no es renovado, últimamente me pasa mucho, de encontrarme con muchos hermanos dentro de la iglesia de distintos movimientos o distintos sectores, y cuando te preguntan qué es la renovación, explicarles un poco de qué se trata. Em, por eso, para empezar, ¿quién es el Espíritu Santo? Muy bien, es una de las personas de la Trinidad, es Dios, es amor. Bien. Y uno de los temas del seminario de vida nos habla de la promesa del Padre. A mí siempre me gustó esa palabra. Muchos hablan en el seminario de vida del Espíritu Santo de una, y a mí me gusta llamarle la promesa del Padre. Y vamos a leer en la palabra del Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, Ezequiel 36, del 26 al 27. No hay problema. Y dice así: les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Palabra de Dios. Te Te la alabamos, va. Señor. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu. Ese ya el Antiguo Testamento venía hablándonos de esta promesa, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento, en la palabra, en el libro de Joel, Joel 3, 1, 2, dice así: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Te Te la alabamos, va. Señor. Y también tengo otra palabrita más, ya estamos en el Nuevo Testamento, o sea que no es algo que quedó en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también. En la palabra de los Hechos 2:39 dice: porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamar. Más abarcativo este, ¿no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y esta promesa, este derramamiento del Espíritu que nos habla desde el Antiguo Testamento Dios, que nos habla en el Nuevo Testamento Dios, ¿cuándo se hace efectivo? En Pentecostés. Ujú. Cuando estaban en el aposento alto, reunidos orando con María. Amén. En la lectura de los Hechos, Hechos 2 del 1 al 4. Ahora sí les voy a pedir a alguno que lea eso. Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, acá estamos hablando de un poco de historia, del principio, de lo que dice la lectura, de lo que dicen las palabras, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de lo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, en la Biblia, de lo que hacían las primeras comunidades, de cómo se movían. ¿Y después qué pasó? Hubo un tiempo donde
hay muchas cosas que no están escritas, hay muchas cosas que no sabemos. La historia de la iglesia es una historia muy rica, que tiene 2000 años, o sea que hay muchísimas cosas que han pasado en el camino de esta iglesia, ¿sí? Porque, ¿cómo llegamos a la renovación carismática? ¿Cómo llegamos a este tiempo? Es una historia que comienza en 1800 en realidad, no comienza con el fin de semana de Duquesne, sino que empieza un poco antes. Gracias, Angelito. Bueno, este video lo podemos encontrar dentro de la página de la Renovación Carismática Católica de Argentina, ¿sí? Es un video que dura 8 minutos, yo lo voy a ir parando, pero es como para entender ¿cómo pasamos de esta promesa del Padre en la antigüedad, de estos años que no sabemos qué ha pasado, que seguramente el Espíritu Santo se estaba moviendo, o dentro de la iglesia, dentro de los laicos, en la parte de los sacerdotes, de las monjas y también de los laicos? Ustedes se dieron cuenta que en la historia de la iglesia hubo épocas donde había más santos laicos, en otra época había más santos que eran sacerdotes o obispos. Es como que el Espíritu Santo se siguió moviendo, pero llegamos a esta etapa, a la renovación. ¿Y cómo empieza esto? ¿Cuál es el origen de la renovación? Vamos a entender primero el origen para poder entender de cómo fue suscitada la renovación, ¿sí? Esto es un pequeño resumen de cómo surge esto. En 1895, el Papa León XIII instituyó la devoción al Espíritu Santo, conocida hoy como la novena de Pentecostés, que fue promovida por las cartas, tres en total, de la Beata Sí. Elena Guerra. La Beata Elena Guerra le mandó estas 13 cartas donde les decía que la Iglesia y la sociedad necesitan el Espíritu Santo como nunca antes, para su propia renovación y vivificación. Es necesario que el Espíritu Santo forme en nosotros un nuevo hombre. Por eso debemos pedirle fervientemente súplicas que nos conceda esta gracia, porque sin el Espíritu Santo vamos a permanecer estáticos, vamos a permanecer como estamos. Esto fue a fines del 1800. Avanzamos un poquitito más en la historia, volvemos al Papa León XIII. Y León XIII, el 9 de mayo, en esta encíclica sobre el Espíritu Santo, dice: conviene rogar y pedirle al Espíritu, cuyo auxilio y protección todos necesitamos en extremo. Recurramos a Él, fuente inexhausta de luz, consuelo y gracia. Qué maravilla el Espíritu Santo, cómo fue moviéndose entre el Papa y esta beata. Bueno, y este mismo Papa, en esta inspiración del Espíritu Santo, en la noche del 31 de diciembre de 1900, inicio del 1901, consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Consagró el siglo XX a la persona del Espíritu Santo en la celebración eucarística y entonó el Ven Creador Espíritu. O sea, ya el Espíritu Santo se empezaba a mover de a poco dentro de la iglesia para los acontecimientos que pasaron después. Pero de esto de 1901 a lo que sigue en 1961, pasaron casi 60 años. Su Santidad, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, convoca al Concilio Vaticano II y expresa sus anhelos diciendo: dígnase el Espíritu Divino escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a Él desde los rincones de la tierra. Renueva en nuestros tiempos prodigios como en un nuevo Pentecostés. ¿Por qué, por qué se da esto de que em, Él pide con tanta fuerza el Espíritu Santo, y por qué convoca un Concilio Vaticano II? Básicamente porque estamos hablando de que en 1960 estamos hablando de un tiempo postguerra. Pasó la Guerra Mundial, la primera, la segunda, hubo muchísimas revoluciones, la industrial, hubo un cambio constante en el mundo hacia la modernidad. Esta modernidad que parece como si no necesitara a Dios, como si no necesitara el Espíritu Santo, como si ya todo lo antiguo quedó atrás. Entonces,
este Papa, con esta declaración de convocar un Concilio Vaticano, lo que pretendía era realizar un ayornamiento, una actualización de la Iglesia Católica, poder modernizarla un poco para poder responder a los desafíos del mundo nuevo, del mundo moderno. Es por eso que el Espíritu Santo inspira en San Juan 23 el convocar un Concilio Vaticano II. Y en una de las encíclicas del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en 1964, dice: además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias, entre paréntesis carismas sería, ¿no? Especiales entre los fieles de cualquier condición, entregando cada uno según quiere, como dice la primera de Corintios 12:11, sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer diversas obras y deberes, según sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Amén. Todos saben lo que pasó en ese retiro de Duquesne, ¿no? Es un retiro que se hizo en la Universidad de Duquesne de Estados Unidos, de Pittsburgh. Pero la universidad esta de Duquesne, el nombre real, el nombre completo de la universidad es Universidad Duquesne del Espíritu Santo. O sea, el nombre ya de la universidad habla del Espíritu Santo. Parece como una coincidencia, pero bueno, creo que también todo estaba pensado por Dios para llegar a ese punto, ¿no? Y en estos jóvenes que iban a esta universidad, había alrededor de 20 jóvenes que se reunieron en una casa de retiro, en el Arca y la Paloma, se llama la casa de retiro, del 17 al 19 de febrero del 1967. Había unos profesores que habían estado eh, como con sed de más de Dios. Habían leído el Concilio Vaticano, veían todo lo que venía pasando, veían lo que pasaba en la iglesia evangélica. Recordemos que la iglesia evangélica tenía un avivamiento del Espíritu Santo. Y entonces les propone a estos 20 estudiantes de Sagradas Escrituras que hacer este retiro. Y las consignas que le dan es que lean los primeros 4 capítulos de los Hechos de los Apóstoles y el libro La Cruz y el Puñal, que es un libro evangélico que habla de las pandillas de Nueva York y cómo un pastor evangélico, bueno, muchos lo hemos leído ese libro, ¿no? Que un pastor evangélico siente el llamado de Dios a ir a hablarle de Dios a estas pandillas de Nueva York y cómo fue acompañándolos y hablándoles del Espíritu Santo y cómo estos chicos se convirtieron y cómo cambiaron su manera de ser y cómo cambió su vida, ¿no? Hacia Dios. Entonces, la consigna dentro de este retiro era justamente esta, ¿no? Em, poder, ahí volvemos a compartir, poder leer, tenían que venir ya leídos los 4 primeros libros de los Hechos de los Apóstoles y la cruz y el puñal, ¿no? ¿Y qué pasa con estos jóvenes? En este fin de semana reciben la primera efusión en el Espíritu Santo. La primera que se tiene como en cuenta en este tiempo, digamos, porque seguramente que habrá habido otras privadas, pero este fue a estos jóvenes, más o menos 12 fueron los que recibieron la efusión. En este caso, bueno, acá vemos una foto de Patty Mansfield, que fue una de las jóvenes que estuvo en ese retiro, ¿no? Y dice que ella le pedía a Dios un milagro, ¿no? Y que le dijo: Padre, te entrego mi vida, después de tener esa efusión, ¿no? Te entrego mi vida y cualquier cosa que quieras para mí, eso elijo yo. Si esto significa sufrimientos, lo acepto. Enséñame solo a seguir a tu Hijo Jesús y a aprender a amar como ama a Él. Ves que dice acá que Patty deseaba quedarse postrada delante del Santísimo, pero decía que sentía que tenía que compartir esta experiencia con otros, ¿no? Y dice: le conté al capellán y él me dijo que David Mangan también experimentó a un Dios vivo. Y acá lo tenemos a David, este es David. Yo estuve en un retiro donde él hizo una prédica y, y él estuvo en este retiro, ¿no? Y dice: la bomba de agua que abastecía las instalaciones de nuestro retiro se había roto, no había agua.
creo que nunca había orado por algo tan específico, pero que necesitaba una respuesta inmediata, ¿no? Oré y tuve una experiencia interesante, brotó una oración de agradecimiento, o sea que se arregló el agua mientras que ellos oraban, ¿no? Em, en el caso de David, lo que a mí me hace, del, pero voy a dejar de compartir, lo que a mí me gustó mucho leer, escuchar cuando estuve en ese retiro donde él predicaba, ¿no? Que él contaba que mientras que ellos oraban, él le había quedado resonando de todo lo que estudiaba que existe una palabra griega, viste que en los Hechos de los Apóstoles dicen em, que le dará el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, lo dice de distintas maneras y serán mis testigos. Y él se había quedado como le había quedado resonando en su mente la palabra poder del Espíritu Santo. ¿Por qué le había quedado esa palabra poder? Porque en latín, perdón, en griego esa palabra se escribe, bueno, yo lo tengo anotado, ¿no? Dunamis se dice en griego. Y esa palabra dunamis en español sería dinamita. Entonces que él se había quedado como flayado con eso en la mente, se había quedado pensando en eso, y mientras que él oraba, empezó a sentir como explosiones en su cuerpo, como si tuviera dinamitas. Si ustedes buscan después en internet el testimonio de él, van a ver que lo llaman dinamita magna, porque justamente él sentía como explosiones de amor en su cuerpo del Espíritu Santo. Básicamente empezó a reír, empezó a llorar. Tuvo oración en lenguas, tuvo una infusión en el Espíritu Santo, lo que nosotros hoy compartimos en el seminario de vida, ¿no? Eh, y esta presencia de Dios tan fuerte, este encuentro personal con Dios. Eso lo quería aclarar porque cuando estuve en ese retiro y él lo contó tan específicamente me conmovió. ¿Sí? Seguimos un poquitito más. O sea que David no solamente estuvo orando por el agua que se solucionó, sino que también tuvo una efusión en el Espíritu Santo en ese momento. Y obviamente que después lo compartió con Patty Mansfield. Bien, avanzamos un poquito más. Dos estudiantes que estuvieron en ese retiro inauguraron el primer grupo de oración en Pittsburgh mismo, Pensilvania, Estados Unidos. Solo dos estudiantes tomaron la decisión de cantar, rezar en la capilla. Bueno, fue el primer grupo de oración carismático. El Espíritu Santo se derramó con poder sobre estos 12 y 3 años después ya estaba presente en la Argentina. Este inicio claramente fue del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que algo viene de Dios realmente? No solamente por los frutos, sino por también cómo se desparramó en todo el mundo. En tan poco tiempo llegó a casi todos los espacios del mundo. En Argentina tuvimos a nuestro querido padre Alberto Ibáñez Padilla, que en 1968 viajó a Colombia y se reunió con un grupo pentecostal y luego a Nueva York para unirse a un grupo carismático católico. Obviamente que volvió e hizo un seminario de vida y este seminario de vida y de continuar con este trabajo es donde se forman las convivencias con Dios que siguen hoy en día, ¿no? Pero no solamente él, sino que también en esos mismos años hubo un retiro de jóvenes y el padre Francisco Muñoz Molina, el padre Paco, para los que tuvimos suerte de conocerlo, estuvo en ese retiro, ¿no? Y, y se encargó de estos jóvenes, que después fundó el famoso grupo Trillu, que sigue hoy en día en Santísima Trinidad, en esa comunidad de alianza, ¿no? Y a partir de esto, de estos sacerdotes que empiezan a compartir y a difundir acá en Argentina, es donde empiezan a surgir distintos grupos de oración, distintos, bueno, comunidades de alianza hoy en día también, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Obviamente que la iglesia acompaña este mover del Espíritu Santo y dice,
En este caso, el Papa San Pablo VI dice, estamos muy interesados en lo que ustedes están haciendo. Hemos oído tanto acerca de lo que sucede entre ustedes y nos regocijamos. Tenemos muchas preguntas que hacer. Nos alegramos con vosotros, queridos amigos, por la renovación espiritual que se manifiesta hoy día en la Iglesia bajo diferentes formas y diversos ambientes. Lo dice lo dice la Santa Iglesia, ¿no? Bueno, en Argentina los primeros pasos nacionales, empezaron a haber retiros, seguramente que en alguno de esos primeros retiros estuvo Angelito, que recién nos contaba un poco, y en un congreso internacional ya de la renovación, San Pablo VI dice, para un mundo cada vez más secularizado no hay nada más necesario que el testimonio de esta renovación espiritual en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo suscita hoy visiblemente en las regiones y ambientes más diversos. Había alrededor de 10.000 carismáticos en esa misa. Y también los otros papas que aparecieron después también hablaron de la renovación. En la audiencia papal con miembros del Consejo Internacional, San Juan Pablo II dice, yo siempre he pertenecido a esta renovación en el espíritu. Lo dejó bien claro. Veo este movimiento, esta actividad por todas partes. Estoy convencido de que este movimiento es muy importante componente de esta total renovación de la Iglesia. Amén. Vamos un poquitito más. Y también Juan Pablo II dice, por causa de la acción del Espíritu, la Iglesia preserva una vitalidad de juventud continua y la renovación una elocuente manifestación de esta vitalidad. Y en un encuentro de líderes de la Renovación, 1989, el cardenal Joseph Suenens, León Joseph Suenens fue uno de los moderadores del Concilio Vaticano II y estaba muy atento a lo que surgiera del Espíritu Santo. Es una gracia de Pentecostés, habla de la renovación. Y gracias a él era el arzobispo de Malinas, de Bélgica, y gracias a él se hicieron los famosos documentos de Malinas, que son los fundamentos teológicos y pastorales de la renovación carismática católica, ¿sí? Bueno, a Rainiero ya lo conocemos, dice el bautismo en el Espíritu no es una invención humana, es una invención divina, es una renovación del bautismo y de toda la vida cristiana, de todos los sacramentos. Después tenemos a Benedicto, que también dice, queridos amigos de la renovación en el Espíritu, sigan testimoniando la alegría de la fe en Cristo, la belleza de ser discípulos de Jesús, el poder del amor que su Evangelio difunde en la historia. Y a nuestro querido Papa Francisco, renovación carismática, habéis recibido un gran don del Señor. Habéis nacido de una voluntad, miren, acá está una de las partes de por qué, ¿no? Que veníamos, que es el punto principal de la charla. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo, como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. Y el 8 de junio del 2019, el Papa Francisco inauguró lo que hoy se denomina como Caris. En nombre de la Iglesia agradezco hoy a la Alicres y la Fraternidad Católica por la misión realizada durante casi 30 años. Marcado el camino y habéis permitido con vuestra fidelidad que Caris hoy sea una realidad. Bueno, este video tan elocuente y tan interesante está en la página de la Renovación Carismática Católica de Argentina. Eh, Dura 8 minutos. Yo lo hice un poquito más largo porque me detuve para hablar algunas cosas, ¿no? Pero esto que estuvimos compartiendo un poco son los orígenes de la renovación. De dónde venimos. Para poder entender por qué, tenemos que entender un poco todo, la historia, tenemos que entender un poquito esto de que hablábamos al principio de la promesa del Padre, del Pentecostés, el clamor, tanto clamor por el Espíritu Santo. En la iglesia había mucho clamor por el Espíritu Santo. De los papas había clamor por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en este tiempo después de la posguerra, vieron que yo se los dije, ¿no? Después de la posguerra cambió mucho la manera de vivir de las personas. El mundo se volvió menos cristiano y más pagano.
Y, y creo que Dios, en este caso, se abre paso, se abre camino dentro de este mundo secularizado a través de la efusión de su Espíritu Santo, a través del envío de su Espíritu Santo. Creo que estamos viviendo en estos tiempos contemporáneos de hoy en día, eh, son tiempos que son muy parecidos a los apostólicos, las cosas que pasan entre nosotros, ¿no? Y aunque hemos visto muchas veces que han intentado silenciar, apagar el fuego, ¿no? Como que hoy en día yo sigo viendo cómo el Espíritu Santo se sigue moviendo. Creo que todos lo vemos en nuestros grupos de oración, que siempre viene un hermano nuevo, que siempre hay alguien que se encuentra con Dios y cómo le cambia la vida y cómo le cambia la realidad, ¿no? De entender a Dios, de empezar a tener a Dios en su vida, de empezar a testimoniarlo, ¿no? Em, 60 años después. El año que viene se cumplen 60 años de ese retiro de Duquesne del Espíritu Santo. 60 años después, seguimos viviendo esa fusión en el Espíritu Santo. Seguimos viendo ese Pentecostés permanente en nuestra vida. Sigue haciendo cosas el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué fue suscitada? Para esto justamente. Es un don, es es un soplo de Dios en estos tiempos para acercarse a nosotros, para que vivamos bien como esas primeras comunidades. Es un regalo extraordinario, lo decía lo que recién leímos, ¿no? De Dios a su iglesia. Es una acción espiritual que cambia vidas. Mi vida cambió después de la efusión en el espíritu. Pregunta, ¿la vida de alguno de ustedes cambió? ¿Algo cambió? ¿Sí? Angelito, bien. ¿Alguien más? ¿O seguimos todo igual? Obvio que seguimos teniendo problemas, obvio que siguen sucediendo cosas, estamos vivos y van a seguir pasando cosas, pero con el Espíritu Santo las vivimos de una manera diferente. Amén. Bueno, voy a leer un poquito, ¿no? Dice, se trata de una fuerte acción espiritual que cambia las vidas, no solamente un reavivamiento, sino una verdadera renovación, un rejuvenecimiento, un frescor, una actualización de posibilidades que surgen en nuestra iglesia, siempre antigua y siempre nueva, que se sitúa en el mismo corazón de la iglesia. Con todas las palabras que leímos de los papas, estaban justo en el medio de la iglesia, ¿no? Y el futuro sería que la renovación en algún momento dado dejara de ser cuando toda la iglesia haya sido renovado y haya vivido plenamente un nuevo Pentecostés. Sería lo ideal. Faltamos un poco lejos, me parece que eso todavía. Pero bueno, es el objetivo que tiene la renovación en algún día, en un futuro. ¿Por qué les compartía un poco todo esto? Para ver la importancia de la renovación en la iglesia desde sus inicios. Y lo último que hablamos fue del caris. También nosotros, como corriente de gracia, tuvo que tener una organización, porque el Espíritu Santo sopla, bueno, hoy en día estamos con un poco más organizados. Estamos en los grupos de oración, donde vamos semanalmente o quincenalmente, depende de cómo sea, a compartir la vida, a compartir la oración, a pedir el Espíritu Santo, y nos vamos llenos del Espíritu Santo y testimoniamos a Dios vivo para la gloria de Dios. Tenemos las misas carismáticas, ejercitamos los carismas, tenemos, bueno, las diócesis, bueno, en el caso de la Arquidiócesis de Buenos Aires, son vicarías, Vicaría Flores, Centro, Belgrano y Devoto, que tienen equipos que acompañan y asisten a las necesidades de los hermanos. Tenemos regiones, tenemos a nivel nacional, la corriente de gracia también está organizada. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo corra más libremente, para que pueda llegar a más lugares, porque obviamente es más fácil de esa manera, ¿no? Acompañar, ¿no? Todo este mover del Espíritu Santo. Estuve leyendo también un poco esto se los comparto como algo personal, ¿no? Estuve leyendo un poco los estatutos de la renovación. En realidad los estatutos en el 2021 fueron actualizados
justo después de que se creara este servicio de comunión. El Caris es el servicio único de lo que sería la renovación carismática y las fraternidades de alianza. Ustedes saben que dentro de la renovación están los grupos de oración, pero también están las comunidades de alianza. Y estaba leyendo en los estatutos unificados también de Argentina, que fueron hechos en el 2021, eh, en uno de los puntos dice, a ver si lo tengo así, en el punto 2 de los estatutos, dice, la renovación es una corriente de gracia que agrupa variadas expresiones y distintos énfasis, pero con una experiencia espiritual común. Entre ellas, los grupos de oración, que son los más comunes, las comunidades de alianza, parte del caso, las asociaciones de acciones sociales, las asociaciones religiosas renovadas y las nuevas comunidades. Me quedó resonando, ¿qué son las nuevas comunidades? Y la respuesta fue, estamos a la expectativa de las cosas nuevas que también puedan surgir del Espíritu Santo. Y me llenó de alegría, porque no es algo que tiene que ser así estructurado, sino que obviamente con un discernimiento, con obviamente que tendrá un compartir, pero también están expectantes el, el caris, la renovación, están expectantes a aquello nuevo que quiera surgir del Espíritu Santo, ¿no? Y eso me llenó de alegría porque a veces pensamos que la renovación está apagada, que no se mueve el fuego del Espíritu Santo, y vos ves que el Espíritu Santo sigue haciendo. Yo siento como que el Espíritu Santo es como un mar, ¿no? Que hay un momento de que se retrae para volver a bajar la ola, ¿no? Y tenemos que estar atentos a esos tiempos y saber acompañar esos tiempos, ¿sí? Bueno, y todo esto se los compartí un poco porque me parece importante recordar cuáles son el para qué, el cómo, el cuándo, el por qué, ya lo sabemos. Y el para qué suscitó a la renovación carismática. Bueno, dentro de estos estatutos del CARIS Argentina, en este caso, son como 10, son un montón, pero yo voy a leer algunos principales, ¿no? Que me parecieron destacar del para qué, ¿no? Tenemos en este momento como objetivo. Uno de los objetivos, ayudar a promover y profundizar el bautismo en el Espíritu Santo por toda la iglesia, esto que hablábamos recién. El bautismo en el Espíritu Santo fue suscitado para hacer actual la gracia del bautismo sacramental, pasar de una fe teórica a un encuentro vivo. Eso es el Evangelii Gaudium, uno del concilio. Segundo, promover el ejercicio de los carismas, no solo en la renovación, sino en toda la iglesia. Igual esto no significa que nos vamos a mandar solo, ¿no? Justamente tenemos que usar el discernimiento, saber dónde, saber con quiénes, obviamente, ¿no? Em, Porque todavía hay bastante resistencia en algunos espacios a lo que es el ejercicio de carismas. Em, Dios la suscitó para que los dones de 1 Corintios 12, sanación, profecía, lenguas, etcétera, 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 vuelvan a ser un rasgo normal y cotidiano en las parroquias. Los carismas son las herramientas de Dios que Dios nos da para poder ayudar a los demás. Recuérdense que em, estas gracias que derrama Dios pueden ser dones o carismas. Los dones son para la edificación personal, para la santidad propia, digamos. Sabiduría, entendimiento, consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los carismas son para el bien común, para la edificación de la iglesia, para que todos crezcamos, para que todos vayamos hacia la santidad juntos. Otro de los objetivos dice, alentar la profundización espiritual y la santidad de las personas que viven la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Otro de los objetivos es incentivar el compromiso con la evangelización, especialmente a través de la nueva evangelización y la evangelización de la cultura, siempre respetando la libertad religiosa. La renovación fue suscitada para que no evangelicemos con miedo, sino con dinamis,
Eso que hablaba David Mangan, ¿no? Con el poder, con la dinamita del Espíritu Santo, para que seamos testigos con palabras y acciones. Promover la dimensión, perdón, promover la dimensión ecuménica de la renovación y fomentar el compromiso de servir a la unidad de los cristianos. Em, Dentro de estas primeras retiros de Duquesne que estábamos hablando, los profesores habían tenido un acercamiento a los evangélicos. En el Concilio Vaticano II, yo leí un libro que se llamaba eh, Recuerdos y Esperanzas, que era las memorias del cardenal Suenens. Hace muchos años lo leí, y dentro de esto que compartía el cardenal Suenens, él decía de que tanto el Papa Juan XXIII como muchos de los que estaban ahí en el Concilio Vaticano II a veces tenían interacciones con hermanos separados, con evangélicos, digamos, ¿no? Y que por eso justamente cuando surge la renovación y también hay personas que han compartido con los evangélicos, nosotros la renovación nace ecuménica ya desde la cuna. O sea, nosotros tenemos que, así como tanto nos pide la iglesia, nuestras raíces también son justamente eso, ¿no? Eh, Esto de abogar por la unidad de todos los cristianos. Tenemos que rezar por eso, mucho. Otro punto, promover el servicio a los pobres y la acción social a través de la renovación carismática. Esto me parece que no sé si se está cumpliendo tanto hoy en día, pero bueno. Y por último, ya estoy por terminar, Angelito, ¿eh? Por último, esto de que Dios nos suscitó, pero no para que seamos un grupo cerrado, sino para que seamos levadura en la iglesia. ¿A través de qué? Los grupos, las asambleas, la alabanza, la efusión en el espíritu, los carismas. Tenemos tanto para compartir con la iglesia y tanto que recibir también de los otros, ¿no? Porque tenemos que hacer un intercambio con el resto de los hermanos dentro de la iglesia católica y de las otras denominaciones, ¿no? Pero bueno, eh, es una tarea para seguir trabajando, me parece. Yo quería decirles que hace años, como 40 años, yo ya estaba acá en la Vicaría de Flores, íbamos a hablar mucho con el obispo. Le contábamos lo de la renovación. Estoy hablando del año 74-75. Y acuérdense que uno de los obispos auxiliares de Flores fue Bergoglio, que también lo fuimos a ver muchas veces, cuando era obispo auxiliar de Flores. Y todos los obispos, 3 o 4 obispos seguidos, me decían lo mismo. La renovación carismática es como una inundación, agua que viene con toda la fuerza y arrasa con todo. Entonces el obispo decía, me parece bárbaro que el Espíritu sople tanto, pero miren que una inundación así puede arrasar con la iglesia. No puede ser que la renovación carismática haga eso. La iglesia está por encima de la renovación carismática. Entonces, los obispos estaban preocupados por el daño que podía causar este aluvión de agua en una inundación que cae sobre la iglesia. Entonces el obispo me decía, así no puede ser. Vamos a tener que poner ciertos límites para que esa agua no cause daños, sino que se vaya canalizando hacia su destino, que sería el mar. Y yo le decía a los obispos, pero si canalizamos, nos quitan la libertad del Espíritu Santo. Toda esta inundación y toda esta fuerza es del Espíritu, no es nuestra. ¿Por qué le tienen miedo? No, me decía el obispo.
En la iglesia no es así. Pero si es del Espíritu, usted nos pone límites y el Espíritu Santo queda encerrado, no tiene la libertad de acción. Y nosotros estamos hablando de una inundación y nos parece bien porque una inundación causa daño. Pero eso a nivel natural. Nosotros estamos hablando a nivel espiritual. A nivel espiritual no hay inundaciones. Aparte, si viene de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Por qué le tiene miedo? Pero fue más fuerte la doctrina de la iglesia tradicional. Poner límites, encauzar la renovación y ojo con lo que digo, llegar a lo que tenemos hoy. Una renovación carismática que fue absorbida, no digo por la iglesia, pero absorbida por el reglamento eclesiástico, la estructura eclesiástica, y hoy día la renovación carismática parece un movimiento. Hace 40 años era una corriente de gracia. ¿Y cuál es la diferencia entre el movimiento y, ay, como dije, recién lo dije, Corriente de gracia. corriente de gracia? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento y corriente de gracia? El movimiento es para determinado fin. Los que forman parte del movimiento trabajan para el movimiento. Y hay normas y estructuras todas para el movimiento. En los movimientos la persona se siente perteneciente. Yo pertenezco a este movimiento. En cambio, la corriente de gracia no es que uno trabaja para sí. Los grupos de oración no es que trabajan para ellos, sino que en el grupo de oración me lleno porque la finalidad es mi conversión y la conversión de los demás. El Espíritu Santo efusión en mí y efusión en todos los demás. Lo de la renovación carismática no es para la renovación carismática, sino que es para toda la iglesia. El movimiento, un movimiento, Acción Católica, por ejemplo, no es para toda la iglesia, es para la Acción Católica. La renovación carismática no es para la renovación, es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Y la persona que está en la renovación no es solo perteneciente, sino como transmisora de lo que el Espíritu quiere. Transmisora a través de la evangelización y las efusiones del Espíritu para lograr la conversión de toda la gente. O sea, los objetivos que dijo Eugenia, hay que tenerlos en cuenta. Esos objetivos tienen que plasmarse en todas las cosas que la renovación organiza. Y yo veo que ahora la renovación organiza cosas que no tienen que ver con estos objetivos. ¿El Espíritu Santo forma la renovación para esto? Eventos que no tienen nada que ver con la renovación. Estructuras que no tienen nada que ver con la renovación. La renovación hoy día tiene muchas dificultades, pero son dificultades de estructura. Estructura. Y la Iglesia ha contagiado a la renovación de la estructura.
Y entonces, como que la renovación ha perdido la libertad de acción en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han puesto límite por todos lados. No. Tiene que haber carismáticos que sean instrumentos de Dios. Amén. Y yo cada vez veo menos instrumentos. Eso es lo que me preocupa a mí. Veo menos, o sea, más tiempo de renovación y menos fuerza. Al principio era poco tiempo, pero era un fuego abrasador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, pero pasó? aún así siguen pasando, sigue la gente encontrándose No, con no, Dios, yo siguen haciendo digo, seminario de vida y sigue sucediendo las cosas. Estamos en distintos tiempos. bueno, Mm. también veo que muchas de las cosas que tenía que hacer la renovación, sin darse cuenta de la renovación, se están haciendo. ¿Cómo han cambiado las misas? ¿Cuántas cosas nuevas se van introduciendo, no en la renovación, sino fuera de la renovación, copiadas de la renovación? Bueno, esa es la influencia que el Espíritu Santo quería de la renovación hacia toda la iglesia. Y algún día, por ahí sí, la iglesia se va a ir contagiando de a poco. Yo conocí una corriente de gracia que desapareció. Cuando yo era chico, empezaba primero, segundo año de secundario, como eran colegios religiosos, teníamos catequesis y todo eso, y un día fui yo con una Biblia. Y el profesor me dice, ¿qué hace con la Biblia? La Biblia para leer. Usted no puede leer la Biblia. Fíjense cómo era la mentalidad de cuando yo era chiquito. Usted no puede leer la Biblia. Dentro de la iglesia, bueno, había muchos contratiempos en leer la Biblia. No te dejaban leer la Biblia si no estabas estudiando precisamente la Biblia. Así que me quitaron la Biblia y no la vi más. Sí que sé cómo era la cosa. Y fue ahí cuando apareció una corriente de gracia que fue el movimiento bíblico dentro de la iglesia. ¿Y cuál era el objetivo del movimiento bíblico dentro de la iglesia? Que la Biblia fuera un libro de todo, que se pudiera leer en cualquier lado la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Movimiento bíblico, corriente de gracia. Una vez que toda la iglesia tomó la Biblia como esencial, la palabra de Dios como esencial, el movimiento bíblico desapareció. Ustedes ahora han escuchado del movimiento bíblico que esté en algún lado. No, porque su objetivo fue cumplido, que la palabra de Dios y la Biblia sea importante en la iglesia y la pueda leer cualquiera. Ustedes ven cómo es el trabajo de la corriente de gracia, ¿no? Era para toda la iglesia y ahora toda la iglesia lee la Biblia. Bueno, con la renovación, la efusión del Espíritu y el Pentecostés perenne, los carismas, son para toda la iglesia, no para la renovación. Pero ustedes ven que todavía falta, todavía falta. Pero el Espíritu se arregla y va haciendo. Manifestación del amor. Yo le doy gracias al Señor que me haya llamado a pesar mío, a la renovación. ¿Y por qué digo a pesar mío? En el año 71, 72, 73, yo fui conociendo la renovación carismática, pero desde afuera, no en un grupo de oración. Y yo veía desde afuera cada locura, veía cada video, almorzaba todos los días con el padre Ricardo Martensen, el fundador del Movimiento de la Palabra. Todos los días almorzaba con él y él me decía, estoy tratando de hacer un movimiento
carismático, pero que trabaje más para el movimiento que para la iglesia. Y me contaba lo que era la renovación. Y yo empecé a ver videos y cosas y dije, no, esto no es de la iglesia. Yo ya era profesor de religión en aquella época. Esto no es de la iglesia. Esta es una secta que surgió dentro de la iglesia. Esta secta nos va a destruir. Ese era mi pensamiento. Y a partir de ese momento dije, voy a pelear contra la renovación carismática. 3, 4 años peleándome con la renovación carismática. O sea que el primer seminario de vida que yo hice no fue porque yo quería, sino que yo fui a espiar. Fui a espiar a ver el meollo, el centro de la renovación. ¿Para qué? Para darle palo después. Miren con qué intención fui yo al primer seminario. O sea que yo me sentaba al fondo, me importaba un rábano lo que se hablaba. Pero yo veía que ahí el don de lenguas, la música, el bailongo, yo odiaba el bailongo y el don de, ¿cómo es? De palabra, el don de lengua. Odiaba esos dos dones, me daban bronca y yo veía cómo gritaban, no como ahora. Ahora, usted cada vez que se ora en lengua es muy tranquilo, muy suave. No, antes eran los gritos, parecían locos de veras. Yo le decía al Señor, me trajiste a un manicomio. ¿Qué es esto? Esto es un manicomio. Esa era mi oración durante el seminario de vida. Yo me voy a ir, pero no me puedo ir porque hacía de chofer para 4 o 5 chicas que de San Enrique iban a hacer el retiro o el seminario de vida. Entonces yo las llevaba y las traía. Si yo no vengo más, las chicas tampoco. Bueno, por ella, total, son 7 días, va. Las llevaba y el Señor me tiró del caballo. Pobre Pablo, ahora lo entendí yo. Ahora lo entendí. Cómo realmente Dios se vale de cualquier cosa para llegar al corazón. Y yo que había ido para destruir la renovación me destruyó a mí. No les quiero contar todo el testimonio porque es muy largo. Pero ven cómo Dios hace las cosas. Yo no fui a un seminario de vida para tener efusión del Espíritu. No. Fui para conocer mejor la renovación y darle donde duele. Y resulta que el Espíritu Santo vino, me transformó. Y a partir de ese día, y me dio, en ese seminario, me dio 2 carismas. ¿Saben cuáles? Los 2 que más odiaba. El bailongo y el don de lengua. O sea, ven ustedes cómo Dios hace las cosas. Y una sola vez experimenté el don de lenguas involuntario. Generalmente es voluntario. Yo oro en lenguas cuando quiero y cuando no quiero, no oro en lenguas. Como Dios sabía que yo no iba a hablar en lenguas nunca, yo no iba a orar ni cantar en lenguas nunca porque odiaba eso. Como Él sabía que yo no lo iba a hacer, medio de prepo me lo dio. Y yo vi cómo mi lengua se movía sin que yo le diera orden. La lengua se movía involuntariamente y a velocidades que yo nunca lo pude hacer. Me asustaba, me agarraba la cara, porque no podía parar esta lengua que se movía a 1000 por hora y oraba en lengua. Y no era porque yo quería orar en lengua. El Espíritu Santo
Decía, así que no vas a hablar en lengua, tomá. Bueno, después sí. Bueno, lógicamente tuve que ir a hablar con algún servidor del seminario y el servidor me dice, se mataba de risa. ¿Cómo de risa? Estoy preocupado porque si me pasa esto siempre, voy a perder el dominio de mí. No, así empieza en algunos el don de lengua. A partir de ahí, bueno, fue la única vez que fue involuntaria. Después los otros 50 años es ya voluntario. Uno ora cuando quiere, cuando no quiere no. Y bailando, yo bailando en el medio del salón. Bueno, el Señor hace maravillas, pero sobre todo, como decía el padre Gustavo Ibáñez Padilla, de un seminario de vida se cuenta lo que se puede contar. Se cuentan más las cosas exteriores, pero es muy difícil contar todo el proceso interior, que es lo que vale, el proceso interior de conversión. Pero eso no lo cuenta nadie. Cuentan las cosas de afuera, que está bien, vienen del espíritu también, pero lo que interesa es la conversión interior. Y a mí me vino recontra bien, porque yo creía que amaba a Dios. Hace 10 años que era catequista, enseñando la palabra de Dios a los chicos, yo estaba conforme y satisfecho. Y Dios me hizo ver que yo no lo amaba. Yo decía, ¿cómo que no te amo? Después del seminario de vida me di cuenta que era amar a Dios. Bueno, listo. Yo te pediría, Eugenia, que hagas la oración del final, ¿sí? Dale, cómo no. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy estamos acá frente a ti. Te damos gracias por escuchar a la oración de la Iglesia, escuchar a estos papas que clamaron por tu Espíritu Santo, tanto el Papa León como San Juan XXIII, que pedían que tu Espíritu Santo se derrame. Gracias por haber realizado el Concilio Vaticano II y gracias por ese inicio de ese nuevo Pentecostés que empezaste derramando hace tantos años y que hoy en día seguimos viendo tus maravillas, seguimos viendo tu accionar. Te pedimos para que esta renovación, este reavivamiento, esta revitalización vuelva a pasar el día de hoy en la iglesia, vuelva a pasar el día de hoy en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, en nuestra vida personal. No queremos que sea una fe estática, no queremos que sea una fe tranquila, sino que queremos que tu fuego, el de tu Espíritu Santo, venga y nos renueve. Por eso te pedimos que vengas, Espíritu Santo, y que nos renueves. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros el día de hoy. Te pedimos que nos des un nuevo bautismo, que nos des un nuevo ardor, que nos des más carismas, que nos des más de ti, Espíritu Santo. Que todo lo que nos des sea para servirte, que sea para tu gloria, que podamos experimentar este Espíritu Santo que nos transforma, que nos levanta, que nos anima, que nos alienta, que nos lleva, y que podamos compartirlo con el resto de la iglesia. Que se pueda cumplir en este tiempo esto de que la renovación en algún momento dado desaparezca porque toda la iglesia sea renovada. Confiamos que en tu tiempo va a ser, Señor. Ven, Creador Espíritu, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestra guía. Y puestos bajo tu dirección, evitemos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.